Creed en sus profetas. Viernes 29 de noviembre 2024, Romanos 5. Paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque, aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El deseado de todas las gentes, capítulo 77, en el tribunal de Pilato. Allí estaba el Hijo de Dios llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba. Miraban al divino doliente con sentimientos de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como Cristo, o rechazándole decidieran su propio destino. La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos.
pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que, como luz del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen». El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente que, condenado y azotado con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon: «Nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz, había abusado del alto cargo de juez renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía ya más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte?». Jesús respondió: «Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Así el Salvador, compasivo en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. «El que a ti me ha entregado», dijo Jesús, «mayor pecado tiene». Con estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y responsabilidad más pesada incumbía a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César». Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. «Cualquiera que se hace rey», continuaron, «a César contradice». Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenían delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: «He aquí vuestro rey». Volvió a oírse el furioso clamor: «¡Quita, quita, crucifícale!». Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: «No tenemos rey sino a César».